Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera. Brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos porque también tenemos un invitado aquí tras bambalinas y estamos con una mujer que tengo el gusto de conocerla, pues, ¿qué será? Como un año y medio, más de cerca, ya sabía que estaba haciendo un trabajo muy importante, pero hasta que también se nos dio, porque veníamos pensando que este día, que el siguiente y que el siguiente, pero bueno, su agenda también de pronto no le permite, así es que hoy estoy muy contenta de recibir a una mujer que por demás tiene una trayectoria importante que ahorita la vamos a conocer. Ella es la magistrada Fanny Amador Montes. ¿Cómo está? Muy bien, Marisol. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, saludar a las personas de su equipo. Encantada de este espacio de poder charlar. Ok, muy bien. Pues estamos en la 12ª temporada. Pero además estoy muy contenta porque fíjense que hoy vamos a tener como parte de nuestra celebración esta charla acompañada de vino. Muchas gracias. Porque siempre es importante cuando nos piden qué quieren tomar. Y bueno, pues yo hoy brindo y saludo porque esta charla se dé con mucho, pues con todo el entusiasmo de conocerla un poco más a usted. Así es que salud. Un gusto. Bueno, como ustedes saben, siempre empezamos un poco conociendo la trayectoria de nuestra invitada. Y sí me gustaría leerles porque creo que es importante saber toda esta trayectoria que tiene. Ahorita estamos platicando antes de empezar de más de 20 años. Y bueno, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Alicante, España, al cursar el máster en argumentación jurídica, del que se tituló en el año 2013 con la tesis La eliminación del fuero constitucional en México. Estudió la maestría interinstitucional en Derechos Humanos, impartida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en convenio con las universidades autónomas de Tlaxcala, Tamaulipas, Campeche, Baja California Sur y Guanajuato, obteniendo el grado académico de maestra en Derechos Humanos con la defensa de la tesis La Reforma Constitucional 2019 en materia de paridad de género y sus alcances en la integración de órganos jurisdiccionales. Ha cursado diversos diplomados, seminarios y talleres en materia electoral impartidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como por la Escuela Judicial de dicho tribunal. También numerosos cursos y diplomados en temas tales como derechos humanos, mecanismos alternativos de solución de conflictos, amparo, transparencia y rendición de cuentas y la reforma constitucional en materia laboral, por citar algunos. En el año 2017 se certificó como especialista en mecanismos alternativos de solución de conflictos y en el año 2018 participó en el Congreso Nacional de Mediación organizada por el Poder Judicial del Estado de Puebla. De igual forma, en mayo del 2020 obtuvo su recertificación como mediadora y conciliadora por 3 años. Actualmente cursa el doctorado en Derecho en el Centro de Estudios Carbonell. Y bueno, pues aquí tiene innumerables cursos, foros, conferencias, diplomados, seminarios, pero ahora nos vamos con la parte de su experiencia laboral. Fue nombrada consejera electoral de la Junta Local del Instituto Federal Electoral y consejera electoral de la Junta Distrital 02
del Instituto Federal Electoral para 2 procesos electorales federales. En el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala inició la carrera judicial a partir del año 2002, ocupando los cargos de secretaria proyectista de sala en las materias electoral y administrativa, secretaria de acuerdos de juzgado en materia familiar y proyectista en materia civil. En sesión extraordinaria del Congreso del Estado, celebrada el 21 de octubre del 2021, fue nombrada magistrada propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala para el periodo comprendido de noviembre 2021 al 2 de noviembre del 2027. Y en sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, celebrada el 3 de noviembre del 21, fue adscrita como titular de la primera ponencia de la Sala Civil Familiar. Preside el Comité de Certificación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Y paramos, porque me mandó más, pero bueno, esto es creo que en resumen toda esta trayectoria que decíamos, pues casi son 25 años. Y a mí me gustaría preguntarle, ¿pensó en todo este trabajo que iba a acarrear la elección de su carrera? Pues se va construyendo poco a poco. Ujú. Efectivamente tuve la oportunidad de ingresar al Poder Judicial muy joven, recién egresada de la licenciatura en Derecho, y pues empezar desde abajo. Yo de hecho inicié con un puesto administrativo, auxiliando a las personas de carrera judicial, y ese fue el primer espacio que yo ocupé. Y a partir de ahí, pues ir aprendiendo, Ujú. ir creciendo de manera paulatina y sobre la marcha, pues también interesarnos en hacer mejor nuestro trabajo, y para ello se requiere una actualización constante, una capacitación. Ya después vinieron las maestrías, el doctorado, y pues, pero es poco a poco, es un proceso, va siendo gradual. ¿Y cómo se le hace o cuáles son los, digamos que, de dónde va tomando esta formación? Es decir, porque pues abogados salen muchos, pero cada quien toma su camino, pero para ir construyendo poco a poco una carrera judicial, ¿qué se requiere? Yo diría que vocación, te tiene que gustar, Ujú. te tienes que sentir comprometido, estar muy consciente de lo que implica la función judicial, cada asunto que se tramita en, en el Poder Judicial, pues está implicada la vida de las personas. En la materia civil, pues está el patrimonio de las familias. En la materia familiar, pues se involucra mucho derechos de niños, niñas, adolescentes, de mujeres, de personas, principalmente grupos vulnerables. Entonces, el resolver esos asuntos, sin duda se necesita vocación, Ujú. el ver los asuntos como lo que son, como la vida de las personas, Ujú. y no como un expediente más. Entonces, el sentir ese compromiso, esa vocación, es lo que te motiva a seguirte preparando para decir: yo tengo que hacer mejor cada día este trabajo, en la función que tengo, el compromiso que tengo con la sociedad. Cuando usted elige la carrera de ser abogada, ¿tenía claro que este era el espacio donde quería desenvolverse o qué le motivó para empezar ahí? La verdad no, la Ok. verdad no, fue circunstancial. De hecho, yo tenía la visión de ser abogada litigante. Ah, ok. Yo veía las películas veía como la defensa ahí de las Ujú. personas y luchar por. ¿Quién le inspiró a ser abogada? Pues creo que eso, como la función del abogado es ayudar a las demás Ujú, personas, ujú. ayudarles a resolver sus ¿Hay conflictos. algún abogado en su familia? No, Ok. soy la primera abogada Ujú. de mi familia, pero sí me llamó la atención pues, como desde la adolescencia, Ujú. eh, la abogacía. Pero sí, como que la fui enfocando ya más, mi idea era más el litigio, Ok. y ¿Y tenía sí lo hizo? no, yo tenía un maestro
que admiro mucho, lo admiré siempre, y él me inspiraba mucho. Ok. Tenía él un despacho y era un despacho muy prestigiado aquí en el estado de Tlaxcala. Este, era mi maestro de la licenciatura y yo lo veía como un gran litigante, con un despacho muy prestigiado. Y yo decía, yo así quiero ser. E incluso quise estar con él, le pedí que fuera su pasante en el despacho, pero no me aceptó. Ah, Porque me dijo, en este momento tengo varios pasantes y ya no puedo, no tengo un espacio para otro pasante, ujú, a lo mejor más adelante. ujú. Entonces, como ya no pude ir por ahí, dije, ¿y ahora qué? Y tuve la oportunidad de ir a hacer mis prácticas, y empezar en el Poder Judicial, y así fue como llegué. Y entonces ya me gustó, y ahí tuve la oportunidad de hacer una carrera judicial de a Ujú. la fecha 23 años de carrera judicial. Como a veces bueno, la visión en su caso, porque digo, ahora que he tenido la oportunidad de conocer a varias abogadas y abogados, pues cada uno tiene su especialidad, ¿no? Cada uno elige decir, pues esto es mi pasión, o sea, lo penal es lo Ujú. mío, ¿no? O lo administrativo es lo mío, o lo laboral es lo mío. Y, y llegar a este espacio, si usted recordara esa imagen de cuando estuvo por primera vez ahí y empezó, ¿alguna vez pasó por su mente el ser magistrada? Sí, ¿Sí? sí, ya cuando empecé a crecer en la carrera Ujú, judicial y adquirir más experiencia, más conocimiento, más práctica, sí, porque creo que esa es la meta de quienes estamos en la carrera judicial, aspiras a eso, claro. a ir Ujú, creciendo ujú, y dices, algún día quiero ser jueza o algún día quiero ser magistrada, eh, pero sí se necesita primero este, experiencia, claro. conocimiento. Sí, prepararse, ¿no? Como Así es. conocer, digo, no sé cuál fue, bueno, sí, sí, ya leímos un poco, pero este camino que poco a poco la llevó a cada vez tener más cerca el pensar como verse magistrada, pues creo que sí es de mucha preparación, ¿no? Y avala su preparación también tener una maestría, pero también se enfoca mucho en la parte de los derechos humanos. ¿Cuál fue ese interés personal? Ujú. Sí, yo hice la maestría en Derechos Humanos, Ujú, eh, pensando más en un tema como algo profesionalizante, que me ujú, permitiera hacer mejor mi trabajo, ok. y sí ha sido así. Es una maestría que me ha ayudado mucho precisamente a tener un enfoque Ujú, protector de derechos. Es muy importante para las decisiones que tomamos, específicamente en la sala donde yo estoy, que es la sala civil familiar. Ha sido fundamental esa formación en derechos humanos para resolver con ese enfoque, ujú, eh, atendiendo al interés superior de niñas, niños y adolescentes, atendiendo a una perspectiva de género, ujú, perspectiva de personas adultas mayores que requieren una protección reforzada de sus derechos, personas con discapacidad, ni se diga, y más que ahorita a partir del enfoque de derechos humanos, precisamente la discapacidad ya es vista desde otra manera. Ya ujú, antes se veía como una persona con discapacidad, prácticamente se anulaba la voluntad a través de ujú, la declaración de estado de interdicción y prácticamente esa persona, cuando una persona era declarada interdicta, pues ya no podía tomar decisiones, se suplía su voluntad ujú, con alguien algún tutor. Hoy la discapacidad a partir de un enfoque de derechos humanos se ve desde otra manera. ujú, Las personas con discapacidad son plenos titulares de derechos humanos y debe respetarse su voluntad. Lo que se requiere es de asignación de apoyos especiales ujú, para que puedan, con ayuda, con apoyos, expresar cuál es esa voluntad para tomar las decisiones cotidianas y ujú, también importantes de su vida, por ejemplo, contraer matrimonio, entre otras cosas, ujú, que no se anule su voluntad. ujú, Entonces, para eso es importante tener una formación en derechos humanos. Sin duda, la maestría ha sido una herramienta muy importante
para la toma de decisiones ahorita en la función que yo desarrollo. ¿Qué abonó esta maestría a su formación? Es decir, entiendo que también en la vida de nuestro país hay un antes y un después de considerar los derechos humanos como un eje primordial para, pues en este caso, para impartir justicia, ¿no? Digo, creo que si hablamos de hace 30, 40 años, ni siquiera seguramente había una maestría que tuviera que ver con el tema de derechos humanos, ¿no? Y en este caso, ¿cómo vino a abonar en su formación? Mucho. Y creo que, de hecho, este enfoque de derechos humanos viene un cambio muy importante para la impartición de justicia a partir de una reforma constitucional Ujú. en el año 2011 en materia de derechos humanos. Ok. Ahí se reforman diversos artículos de nuestra Constitución, entre ellos el artículo primero, y viene un cambio de paradigma en donde todos los jueces, antes el control de constitucionalidad era exclusivo de autoridades federales, de, de la Suprema Corte y otras autoridades federales. Y, por ejemplo, los juzgadores locales no podían hacer un control de constitucionalidad. Ok. Solamente sus funciones eran con un control de legalidad, Ujú, ¿no? ujú. Y pues eso implicaba que muchas veces no se impartiera una justicia tan eficiente, tan Ujú, eficaz. Y a partir de esta reforma, pues hay un cambio muy grande. ujú. Estamos ante un nuevo paradigma en donde todos los juzgadores, incluidos jueces, magistrados locales, podemos, y no solo podemos, sino tenemos la obligación de hacer un control difuso de constitucionalidad. Y si una norma vemos que no garantiza los derechos humanos de una persona, podemos inaplicarla Ah, y sí, podemos ok. hacer que prevalezcan los derechos humanos previstos en nuestra Constitución o en tratados internacionales. Y Mm, ha sido un cambio paradigmático, sin duda, y pues esa es la nueva forma de impartir justicia y a la que todos los juzgadores estamos obligados a atender. ok, desde esta perspectiva de derechos humanos. Así es. Ujú. Y hace la maestría. A mí me gustaría que nos explicara, porque también comentábamos antes de empezar que justo también creo que estamos viviendo una era en donde estamos aprendiendo y estamos conociendo el poder judicial. De pronto, pues ahí ha estado siempre, pero como que era una figura que no volteábamos a ver, que no conocíamos, y ahora estos cambios que se han venido dando, pues nos ha permitido como voltear a ver, bueno, ¿qué hace un magistrado, no? O sea, o un juez, ¿no? Ujú. A mí me gustaría que nos explicara qué hace una magistrada y sobre todo en esta ponencia de la sala civil familiar. Ujú. Bueno, en términos así muy generales, Ujú. el- lo que hacemos los magistrados, somos una segunda instancia. Esto quiere decir que son los jueces de primer grado los que conocen de primera mano de un asunto, Ok. de X juicio. Ujú, ujú. Ellos son los que conocen, los que sustancian el juicio, demanda, contestación de demanda, las pruebas, la fase de alegatos, para que finalmente dicten una sentencia. Ok. Una vez que se dicta esa sentencia, las partes tienen el derecho, si consideran que la sentencia no está pegada a derecho, que se le están violando alguno de sus derechos, tienen la posibilidad de impugnar esa sentencia. Ujú. Y específicamente para la materia civil y familiar hay un recurso que se llama apelación. Y es a través de esa apelación que los magistrados que integramos la sala civil familiar ya no resuelve una sola persona, sino es un órgano colegiado, porque la sala se integra por 3 magistrados, quienes vamos a revisar si esa sentencia que dictó el juez de primera instancia está apegada a derecho o en su caso, si no es así, esa sentencia la puede ser revocada. Ujú. Entonces, la función que realizamos es muy, muy importante y sobre todo
mi compromiso, la forma en que hemos construido nuestra actividad profesional, es que las sentencias de la sala sean la última instancia, porque realmente todavía existe otra instancia que es el amparo Ah, ok, y que ok. pueden impugnar nuestras sentencias. Mm, Pero eso implica costos económicos para las personas. Hay mm, personas que no tienen pues un capacidad. desgaste muy Ujú, fuerte ujú, económicamente, ir a una primera instancia, ujú. luego ir a una apelación y después, si sienten que todavía no les están garantizando sus derechos, tener que ir hasta el amparo. Eso Ok. es un desgaste Ujú, económico, de tiempo para la gente. Entonces, ¿qué pasa si en la segunda instancia, en la apelación, encuentran ya una garantía de sus derechos? Ya no tienen la necesidad de ir al amparo. Que la gente mm, se sienta satisfecha con las sentencias de la sala y lo ideal sería que ya no tengan la necesidad de ir al amparo para no desgastarse, eh, repito, económicamente, en tiempo, todo ujú. lo que significa tantas instancias. Ok. Entonces, ese ha sido nuestro propósito, nuestra meta, que las sentencias que se dicten en la sala sean sentencias robustas en su argumentación, en su Ujú, motivación, garantes de derechos, ujú. para que la gente no tenga la necesidad de ir al amparo, que sean los mínimos asuntos que tengan que llegar a una instancia más. Y se da? Sí Ok. se da. Hay personas que tienen esa posibilidad de controvertir las sentencias que dictamos, Ujú, pero ahí comentarle que tenemos un números que, digo, es muy bajo el ujú. número de amparos concedidos en Ah, ok. contra de la sala. Ajá, a eso me refería. O sea, sí se da, o sea, sí se logra lo que ustedes quieren, que sea como que ustedes sean la última instancia, también se logra, ¿no? El que ya no pueda avanzar más o que no haya un amparo, también se logra, ¿no? Que entiendo, entonces sí hay un número alto de que se quede ahí. Así es me parece que estamos como en un 97% Ah, de pues sí, efectividad de nuestras sentencias. ok. Digo, tampoco somos infalibles No, no, porque no. el derecho es de interpretación Sí, también, sí, ¿no? sí. Y a Ujú, veces nos pueden decir los magistrados federales, este criterio no lo estás aplicando bien y conceder un amparo en contra de nuestras sentencias. Sí, sí, no somos infalibles, pero es muy bajo el ujú. número de amparos son comprobables los números, ¿eh? Claro, Realmente no, no, están no. Y ahí. además yo digo más del 95%, Así es. pues ya es una cifra que garantiza como, pues primero su trabajo, ¿no? Que realmente llegue y que se revise con toda esta perspectiva y con toda esta asertividad de que pues no pueda subir a otra instancia, ¿no? Ok. Y en términos de entender qué temas o qué casos son los que llevan a una sala civil familiar, ¿cuáles serían estos tipos de casos? En la materia civil Ujú, tiene que ver todo lo relativo a contratos, a derechos que tienen que ver con la propiedad, con la ujú, posesión, ujú, con el patrimonio, ok, principalmente. ujú, Y en la materia familiar, todo lo que se involucra a la familia. Divorcios, asuntos de patria potestad, de custodia, de alimentos, que pues desafortunadamente son de los mayor número de asuntos que tenemos. Digo desafortunadamente porque, bueno, al final yo lo traduzco como una violencia familiar, ¿no? claro. Y contra la mujer, que la mujer tenga que estar yendo a una instancia para pedir alimentos cuando debería ser una obligación Ujú, legal y moral que se ujú, debería cumplir de manera espontánea. Pero bueno, ese es los asuntos que eh, hay un gran número de asuntos en cuestiones de alimentos, pues custodia, régimen de convivencias, ujú, todo lo que es relacionado con la familia. ujú. ¿Cómo le hace un abogado para separar un poco esta parte emocional, digo? Yo estoy pensando como, de pronto yo decía, yo no podría ser médico porque yo chillo ahí con los enfermos, ¿no? No sé.
Pero, ¿cómo logran ustedes tener esta firmeza de sí, obviamente darle lectura a un proceso de quien sea y que no se mezcle esta parte de las emociones? ¿O sí lo hacen también? Pues no deberíamos. Ujú, Una de las características de un juzgador, pues es ser objetivo. ok. Ujú, Eso, esa objetividad pues implica, pues no puedes resolver en base a tus ujú, sentimientos ujú. o a Sí, sí, tu, sí. pues algún, prejuicios y Ujú, demás, ¿no? ujú, ujú. Pero pues sin duda somos seres humanos también Claro. y creo que aquí tampoco es malo porque tienes que empatizar también con la gente, muchas veces ponerte también en el lugar de las personas Ajá. y tener pues una sensibilidad Ujú. sin dejar de ser objetivos, pero sí tener la sensibilidad de resolver y tomar en cuenta aspectos, pues muy, cuestiones muy humanas. Claro, que incluso justo la semana pasada alguien me decía que efectivamente, o sea, sí te puedes guiar en la norma, ¿no? O sea, esta es la norma, pero esto es lo que yo también veo y creo que esa es la interpretación también que los abogados le dan, ¿no? Aun cuando estés basándote en la norma y que digas, a ver, esto sí, pero yo también estoy viendo esto, que creo que es un poco también a lo que se refiere, ¿no? Obviamente, como dice, pues somos seres humanos, ¿no? Y sí creo que esa parte de ponerse en los zapatos de las personas abona un poco al tema de la justicia, ¿no? O de qué otra manera nosotros podríamos estar como tranquilos en ese sentido. Pues mire, un juzgador siempre tiene que resolver, ningún asunto es igual a otro, ¿eh? Claro, Aunque sí, tengamos muchos sí. asuntos de alimentos, por ejemplo, Ujú, claro. de custodia de menores de edad, Ujú, ningún asunto es igual a otro. O sea, ok. no se meten todos los asuntos en el mismo cajón, Ujú, porque si se analiza cada expediente es una historia y cada circunstancia es distinta. sí. Entonces, la obligación del juzgador es resolver así, uno por uno, Ujú, atendiendo a las circunstancias muy particulares del caso. ujú. Entonces, eso es una función, por ejemplo, ahora que está mucho el tema de la inteligencia artificial y que si ya se va a poder resolver los casos atendiendo a eh, casos similares que ya se han resuelto antes, yo creo que no. Yo creo que la inteligencia artificial te puede dar una pauta Ujú, de cómo se resolvieron otros casos similares a claro. este, pero nunca vas a poder, siempre se necesita el factor humano Ujú, para ver justo esas particularidades de cada asunto. ok. Pues vaya trabajo que sí tienen ustedes ahí, y más en una ponencia que, insisto, como bien lo decía, pues en donde los temas familiares son muy recurrentes. Digo, todos tenemos en contexto esta disfunción social que hay hoy en día, ¿no? Y las demandas también que hay en el tema familiar. Y pues seguramente, pues sí tienen mucha chamba, ¿no? Sí, la sala civil familiar está resolviendo más de 1000 asuntos cada año. Wow, es un número. Sí, eso implica aproximadamente 30 sentencias, alrededor de 30, un poquito, a veces un poco más, a veces un poco menos, cada semana. Cada semana. Sí, Wow. Lo que implica, obviamente, si ahora nos vamos por día, no, bueno, pues sí, sí, sí tienen ahí bastante chamba, ¿no? sí, sí, es bastante el Es de trabajo. las salas que tienen mayor trabajo, Sí, ¿sí? sí, Mm, la materia familiar, según datos de INEGI, ok. es un poquito más del 70% de los asuntos que llegan a los poderes judiciales, a la justicia Ujú, cotidiana, ujú. un poquito más del 70%, la materia familiar nada más. Wow. Y obviamente la formación le permitió que usted llegara a esta sala, su formación de usted, Así es, ¿sí? sí. Porque yo elijo, o sea, yo como abogado en esta carrera judicial, yo digo, yo quiero estar en esta sala o es en base a mi experiencia.
Bueno, yo fui nombrada magistrada por el Congreso del Estado. Ujú, ujú. Antes de, ahorita ya hay un nuevo método para la elección Ok. de las magistraturas, pero yo fui nombrada hace 3 años. El Ujú. procedimiento era a través de una Terna, ¿no? terna Ujú. y el Congreso del Estado hacía bueno, el nombramiento. En mi caso fue a través de un examen de conocimientos que hicieron el Congreso del Estado y entrevistas con los diputados que se transmitieron por la plataforma del Congreso del Mm, Estado en vivo. ujú, ujú. Ese fue el procedimiento y yo participé específicamente para la sala civil familiar, porque era la vacante que estaba en ese momento, Ok, ok. ¿sí? Yo, su servidora, no podría participar, no me hubiera animado a participar, por ejemplo, para integrar la sala penal, porque son Mm. 2 salas. El Ajá, Tribunal ajá. Superior de Justicia funciona en pleno Ujú, o en 2 salas, que es la sala civil y la sala penal. Su servidora no tengo la experiencia en la ujú. materia penal. Esa era mi pregunta, Ujú. o sea, a eso me refería. Sí, Entonces quiere decir que yo participo donde soy capaz, así es. ¿no? Donde tengo Sí, la experiencia, sí, donde mi formación me permite, pues, resolver este tipo de casos, ¿no? claro. Ok, Sí, porque no podemos llegar a experimentar. Son sí. las decisiones que se toman, pues son muy importantes, son muy delicadas y idealmente tiene que ser teniendo el conocimiento técnico, la experiencia. Entonces, en mi caso, yo participé para, sí, para integrar esta sala, la sala civil familiar. Ok, ¿y qué experiencia le ha dejado estar representando esta sala? Es una gran experiencia, sin duda, tanto para mi desempeño profesional, Ujú, porque hace un momento decía, como con los años que yo tenía en la carrera judicial, sí era mi anhelo ser magistrada. ujú, Yo decía, creo que ya tengo la preparación, ya me siento capaz de poder aportar ujú, algo bueno de partición de justicia. Sí era un anhelo personal por mí, pero también por la gente, por ujú, aportar a la ciudadanía. Entonces sí ha sido una experiencia muy, muy bonita el ujú, poder, es como una dualidad. Por un lado, hacer lo que te gusta, lo que te apasiona ujú, y también saber que sí se está beneficiando a las personas, la gente, a los justiciables. ujú. Ok. Pues ya nos dio un poco una clase de lo que hace una magistrada y más en el tema de familiar. Y hay un tema que a mí me parece interesante y que también yo lo escuché no tiene mucho tiempo, pero sí me llamaba la atención en algo en lo que creo que también tiene muy claro el tema. De hecho, comentábamos justamente que es impulsora de los mecanismos alternativos de solución de controversias y de pronto también cuando yo lo conocí no entendía, dije, ¿cómo? O sea, entonces, ya no es llegar a estas instancias, sino te puedes quedar en esta parte y aquí puedes resolver. A mí me gustaría que nos explicara, porque creo que es importante también nosotros como personas comunes que podemos aprender de esto. Por qué llega a estos mecanismos alternativos de solución? Bueno, los mecanismos alternativos están en nuestra Constitución Ujú, desde el año 2018. ok, Se reforma el artículo 17 de la ujú, Constitución, que es en donde está previsto el derecho que tenemos todas las personas de acceso a la justicia. ok, Y se incluye una fracción más para incorporar a los mecanismos alternativos como parte de ese acceso a la justicia. ujú, El, los principales mecanismos pues, son la conciliación y la mediación, aunque no son los únicos, hay otros. Y el objetivo es que las personas que están teniendo algún tipo de conflicto lo puedan solucionar a través del diálogo, de la construcción de acuerdos ujú, y que no todo tenga que ser judicializado, que no todo tenga que terminar en un tribunal. ok. Y esto desde luego es en beneficio de la ciudadanía. Por el desgaste que decíamos hace ratito, de Así es, tiempo, dinero. así es. Mm, ujú, Los mecanismos representan múltiples ventajas
para la ciudadanía. Efectivamente son económicos, son flexibles, son mucho más rápidos y también son eficaces, porque de acuerdo con la ley, eh, un convenio que sea resultado de un procedimiento de conciliación o de mediación, por ejemplo, Ujú. se eleva a la categoría de sentencia. Tiene la categoría de sentencia ejecutoria. Es lo mismo que una sentencia. Ah, ok. O sea, no es diferente, ¿no? O sea, tiene el mismo valor. Tiene la Ok. misma fuerza legal Ujú, y por lo tanto, si no se cumpliera de manera voluntaria ese convenio, ujú, se puede ejecutar en la vía de apremio ujú, ujú. ante un juzgado, Ok. ya sin tramitar el juicio, sino ya ese convenio hace las veces de la sentencia. Entonces, sin duda, tiene muchas ventajas para la ciudadanía y va de la mano ahorita con el Código Nacional de Procedimientos Civiles o Familiares, que está próximo a ya aplicarse, entrar en vigor, porque el hecho de que este código viene también a ser un cambio muy importante en la impartición de justicia, en donde vamos a transitar hacia la oralidad, donde Mm, los jueces tendrán que estar presentes en todas las audiencias, en procedimientos familiares. Entonces se requiere que solamente lleguen al juicio los asuntos que necesariamente tengan que ir a un juicio. ujú. Pero hay muchos asuntos que no es necesario, Ok. que la gente puede, con la ayuda de un conciliador, de un mediador, que son personas capacitadas en la solución de conflictos, puedan llegar a un buen acuerdo sin Ujú. necesidad de ir a un juicio. Y cómo yo, persona común, vuelvo a utilizar el término, sé quiénes son estos mediadores? O yo llego al tribunal y ahí hay una persona, o cómo sabe uno. Ujú. Bueno, hay mediadores tanto particulares como Mm, públicos. ok. Por cuanto hace al Poder Judicial, el Poder Judicial tiene un centro de justicia alternativa Mm, y este centro está en Ciudad Judicial, está la sede principal, ujú, pero también en la periferia hay centros regionales. ujú, En ujú, cada uno de los distritos judiciales hay centros regionales de justicia alternativa. Es un servicio totalmente gratuito para las personas en donde pueden ir y acudir y además a través de procedimientos muy flexibles. La ujú. gente puede ir ya preparada con su escrito, Ok. solicitando, quiero que se aplique un mecanismo alternativo, o incluso pueden ir y de solamente con su comparecencia hacen una narrativa de cuál es el- La situación. la Ujú, situación y ahí les toman esa comparecencia y se inicia el procedimiento, se envía una invitación a la otra persona con la que se desea mediar ujú. y si comparecen ambas partes, con la ayuda del mediador, pueden construir un convenio para la solución de su conflicto. Y de manera personal, ¿por qué le ha interesado involucrarse en impulsar? Bueno, yo fui mediadora Ok. 3 años de mi carrera en el Poder Judicial, 3 años estuve como mediadora, también fui titular de uno de los centros regionales, el de Huamantla, Mm, y ahí me di cuenta de que los mecanismos alternativos son eficaces, de que funcionan ujú, y que a pesar de que están en nuestra Constitución desde el año 2018, me ujú, parece que todavía falta más difusión de ellos ujú, para que la gente los conozca, sepa ujú. que son una alternativa de solución a los conflictos, los conflictos son parte de la vida cotidiana. Claro, sí, sí, sí. Todos están, el conflicto existe desde que existe el ser humano en la Tierra. Sí, nadie está exento, ¿no? Nadie está exento, Ujú, pero que lo importante es cómo los abordamos, cómo los solucionamos ujú. y evitando que se hagan más grandes, atenderlos a tiempo y evitar llegar a otras instancias. Y entonces, usted también ha sido testigo de estos centros en donde realmente se tiene un avance para que no, como dicen, se judicialice un caso. Sí, así es. Y ha crecido. De hecho, Mm, cuando yo
Me hacen la invitación, la entonces presidenta del Poder Judicial me hace la invitación y me pide que me vaya al Centro de Justicia Alternativa junto con otros compañeros para la idea de ella era precisamente darle impulso al Centro de Justicia que estaba a- hasta ese momento integrado solamente con 2 personas y que no tenía todavía la suficiente fuerza para, bueno, sí que estuviera operando. Claro, sí, sí, sí. Entonces me hace la invitación, me pide que me vaya a Justicia Alternativa, y a partir de entonces, que si no me equivoco fue en el año 2017, nos vamos, un grupo de compañeros, de abogados, y la idea es precisamente darle mayor auge al Centro de Justicia Alternativa, y a partir de ahí ha tenido un crecimiento importante. Hoy en día no traigo el dato específico, pero sí sé que ya ha crecido bastante. Después se crearon los centros regionales también y cada vez son más las personas que logran prevenir sus conflictos o solucionarlos a través de un convenio. ¿Por qué era necesario tener este tipo de centros alternativos? Por las personas. Ujú. Es un derecho humano. El acceso a la justicia es un derecho humano y están las dos alternativas. Está la justicia, bueno, los mecanismos alternativos y está el procedimiento tradicional, que son los procedimientos jurisdiccionales. Ujú. Pero con las ventajas que representa los mecanismos alternativos, me parece que es una opción eh, que los beneficios es la ciudadanía. Procedimientos mucho más ágiles y efectivos. Ujú. Y que justo ahora yo recuerdo que en algún momento en la revista publicamos un centro alternativo, es decir, y hasta ahí yo lo conocí porque era como de un particular, ¿no? Es decir, Ajá. yo me dedico a esto, y nos explicó cuando yo dije, wow, qué interesante porque pues uno pensaría que no hay como otra forma o un poco, pues yo insisto, disminuye el tiempo, el dinero también creo, Ujú. ¿no? Y que podamos también como tener esta posibilidad de que salgamos, porque nadie quiere tener un conflicto, ¿no? Creo que nadie lo quiere tener, pero bueno, pues bien lo decía, pues desde que existimos creo que hay conflictos, ¿no? Pero lo que más podamos salirnos rápido de eso, creo que pues es una tranquilidad siempre, ¿no? Entonces ahí yo conocí, ya me acordé, ahí conocimos cómo eran esos mecanismos y sí me parecía interesante y lo que ahora confirmo es que, bueno, pues el propio Poder Judicial tiene su propio centro alternativo, ¿no? Así es. Ujú, ok. Y entiendo que de las 2 personas que empezaron, pues ahorita ya debe ser como un grupo más grueso para poder atender este. Así es. En el Centro de Justicia Alternativa que está en Ciudad Judicial, me parece que hay ahorita 3 mediadores, Ujú, más el subdirector, más el director, más el personal administrativo, el de recepción. No tengo exacto el número, pero ya es un ya centro que creció. está Sí, operando sí, de sí, sí. manera mucho más amplia. Y aparte, pues están los centros regionales en cada uno de los distritos judiciales. Y además tenemos también el CEJAMóvil, que es un camión, un camioncito Ujú, ujú. que se encarga de ir precisamente a las comunidades más lejanas Ah, de nuestro estado ujú. y que es la justicia alternativa itinerante que busca pues precisamente acercar a las personas estos mecanismos y darles esa opción de solución de ¿Y conflictos. este qué tiempo tiene? El Móvil Ujú, ya tiene me parece que igual desde el 2017-18 ok. que está operando. Mm. Así es. Pues eso es bueno, ¿no? Porque creo que también de pronto las necesidades y también las carencias de las personas que viven como pues en municipios más alejados, digo, aunque somos un municipio muy chiquito, digo, un estado muy chiquito, pero pues sí hay distancias que Ujú. implica, pues obviamente invertirle al pasaje, al Así tiempo, es. ¿no? Moverte hasta aquí, pero si eso ya se acerca, pues es una posibilidad más de acercarles la justicia, ¿no? Así es, Marisol. ¿Qué es para usted la justicia? La justicia es un valor, yo creo que de los más grandes,
de los que más representan un bienestar para las personas. ¿Y cree usted desde el área donde está que hay justicia? Sí, yo creo que sí, porque lo he visto y lo hemos, digo, en cada asunto que resolvemos es lo que procuramos, Ujú. garantizar y resolver apegado a la justicia. Es ahí donde ustedes, de alguna manera, digo, no sé, cada quien tiene su trabajo y cada quien tiene su especialidad, pero es ahí donde ustedes dicen, a ver, ya aquí está este caso y ya hay justicia. Es ahí donde ustedes dicen, ¿lo logramos? Yo creo que sí, y sobre todo, mire, en la materia, por ejemplo, la sala, que conoce materia civil y familiar, ahí hay reglas distintas. Por ejemplo, para la materia civil, rige el principio que se le conoce como de estricto derecho. Ujú, ujú. Ahí el juzgador tiene que ser totalmente, es un principio que implica que el juzgador no puede ir más allá de lo que las partes le están diciendo. Ok. O sea, el actor te dice esto, el demandado te dice esto, y te tienes que ceñir totalmente imparcial y solamente apegarte a lo que las partes te dicen. Eso Ujú, implica el estricto derecho y eso rige en la materia civil. ujú, Para la materia familiar es distinto, ujú, porque los juzgadores eh, contamos, jueces y magistrados, con amplias facultades para suplir la deficiencia de la queja. ujú, Esto quiere decir que cuando están involucradas cuestiones de familia, cuestiones de menores de edad, es importante que el juez sí se pueda apartar un poquito lo que solo lo que le ujú, están diciendo las partes, ujú, sino atender, por ejemplo, al interés superior del menor y ujú, garantizar sus derechos. Y para ello sí puede ir más allá de lo que tiene o lo que le están diciendo a las partes. Y puede suplir la deficiencia de la queja, puede allegarse de todas las pruebas, aunque no me las estén ofreciendo a las partes. Yo digo, yo necesito estas pruebas porque a mí lo que me interesa es garantizar el interés superior del menor y resolver lo que sea mejor para, para el niño, niña o adolescente que está involucrado, o para el adulto mayor, ujú, para los casos que la ley nos marca que se puede suplir la deficiencia de la queja. Entonces ahí son reglas distintas. ujú, ujú. Por un lado, en la materia civil, insisto, estamos acotados al estricto derecho, pero en la materia familiar es diferente. Entonces, sobre todo en estos casos, en la materia familiar, que no tenemos, no estamos tan acotados y que podemos, es donde se puede garantizar la justicia y el bienestar de las personas, especialmente grupos más vulnerables. Ok. ¿Cómo tiene una magistrada o cuál es su ancla para hacer todo este trabajo? Para, entiendo que no es, o sea, ya nos dijo el número de casos, sí, es un trabajo pues Arduo. bastante arduo, pero ¿cuál es su ancla de usted como magistrada, como mamá, como esposa, como funcionaria? Ujú. Que me gusta lo que hago. Me gusta lo que hago y también eh, lo decíamos hace rato fuera de la grabación, que a veces pues sí implican desvelos, este, pero no es pesado cuando, porque no se te hace, a mí no se me hace aburrido. Cada asunto es una historia distinta. Ujú, Ningún asunto es igual al otro. Entonces, cuando te gusta lo que haces, cuando te interesas en lo que haces y tienes vocación, pues no se hace pesado el trabajo. Y estoy muy consciente de mi compromiso que tengo. Como bien dice, tengo una familia, tengo hijos que soy un referente para ellos, ujú, pero tengo también alumnos porque doy clases ujú, eh, y bueno, y sobre todo los justiciables. Entonces hay mucha gente que sé que espera mucho de mí, que espera que yo haga mi trabajo bien ujú, y yo no le puedo fallar a esa gente, porque mi responsabilidad es esa, hacer las cosas conforme a los principios que y para eso protesté y para eso
son muchos principios que nos rigen a nosotros como juzgadores. ¿Qué pasó por su mente cuando tomó protesta? Un compromiso muy grande, que desde el primer día lo he asumido con toda la responsabilidad de que no puedo fallar. Hay muchas personas que sé que confían en mí, Ujú. los justiciables, decía mis hijos, mi padre, mi esposo, muchas personas, y no les puedo fallar. Tenemos que hacer las cosas de manera correcta, y el día que yo deje la función me voy a ir con la cara muy en alto de saber que hicimos las cosas lo mejor que pudimos hacer. Ujú. Y por qué enseñar lo que uno sabe? ¿En qué momento le llamó la atención también enseñar? Porque también yo digo, pues es loable compartir los conocimientos y sobre todo de alguien que directamente está en un puesto tan importante como es ser magistrada, ¿no? Es fácil enseñar? Pues no es fácil cuando tienes que combinar con Ujú. otras funciones, pero yo doy una materia que me gusta mucho y que es justamente los mecanismos alternativos. Y Mm, lo que les digo a ok. mis alumnos es que ahorita ellos ya tienen una formación distinta. A mí, cuando yo me formé como abogada, Ujú. todo era el litigio. Así nos formaban para, Claro. para litigar. Sí, por eso también con esta visión de salir a litigar, ¿no? Así es. Ujú. Hoy los chicos no. Los nuevos abogados, estas Una juventudes, carpeta. es distinto. Ellos Sí. deben de tener ya esta visión de que, y no perder de vista que la función del abogado es ayudar a las personas a resolver sus conflictos y que no es ético de un abogado que todo lo quieran judicializar. Hay asuntos que no es necesario, que ellos pueden, y ahora está también la figura con la nueva ley de mecanismos alternativos, el abogado colaborativo, que es precisamente ese abogado que les va a ayudar a las partes a decirle, sabes que este asunto lo puedes resolver si llegas a un acuerdo con la persona con la que estás teniendo un conflicto. Y ellos pueden cobrar por eso, por darles esa asesoría, por construirles un convenio sin necesidad de ir a un juicio. Mm, Entonces, esa es la idea que yo, la función que yo tengo ahorita con mis alumnos, claro, que vean esa otra parte y que no todo es un litigio. claro. Sí, porque además creo que también yo siento que cuando un maestro no acompaña también de forma ética, ¿no? De decirle, bueno, o sea, la abogacía comprende todo un mundo que no necesariamente tienes que salir a litigar, ¿no? O sea, hay, digo, ahora que he tenido la oportunidad de conocer diversas como ya especialidades en el tema de los abogados, digo, wow, o sea, es increíble, ¿no? De medio ambiente, el tema agrario, organizacional, ¿no? O sea, digo, no Es es, amplísimo el derecho. claro, claro, y creo que de pronto sí, digo, en el caso de la abogacía, pues es como quedarse como muy cortitos, ¿no? Decir, bueno, solamente esto, pero no, o sea, tiene de verdad una amplia gama de poder, creo que ejercer la carrera, ¿no? Sí. Ahora, es una carrera que ha estado constantemente, o más bien, que ser abogado hoy en día, y a lo mejor desde que empezó, pues es estar constantemente capacitándose, porque hoy está una reforma, mañana está otra. ¿Cómo ha vivido todos estos cambios? Es fácil adaptarse? Pues sí es prepararte todo el tiempo, ¿no? Ujú. Porque aparte de las reformas, también lo que comentaba hace un momento de la reforma de 2011, que implica que no solamente estás obligado a conocer el marco nacional, sino que Mm. además, como también se amplía el catálogo de derechos humanos, y Mm. no solamente los derechos que se prevén en nuestra Constitución y en nuestras leyes locales, sino que también están los derechos humanos contenidos en tratados Internacional. internacionales celebrados por el Estado mexicano y ratificados por el Estado mexicano, y no solamente los derechos contenidos en los tratados, sino además la interpretación.
que de esos derechos Ujú, hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, un abogado está obligado a conocer esos criterios, tanto como litigante, ujú, para que si no te los respetan, lo puedas hacer valer y pues desde la función jurisdiccional que realizamos, pues ni se diga, ujú, obligadísimos a conocer esos criterios para poder aplicarlos. Porque ujú, en muchos casos, tanto la Corte, nuestra Corte mexicana, como la Corte Interamericana, conoce de casos que incluso los atrae, porque ve, este caso es importante, es relevante y quiere sentar un precedente. ¿Y ujú, para qué? Pues para que esos precedentes vayan permeando ujú, en, en los jueces, en nosotros, en los jueces de primera instancia, en los magistrados. Para eso ujú, son esos criterios, esos precedentes, para que nosotros en asuntos similares podamos adoptar esos criterios. ujú. Entonces, eso es lo que nos obliga a la preparación constante, a actualizarnos todo el tiempo para estar a la altura de lo que la sociedad requiere, Ujú. ser verdaderos garantes de derechos humanos. Esa es nuestra obligación. Muy bien. Pues la verdad es que qué gusto seguir aprendiendo de lo que hace una magistrada, del Poder Judicial, de lo que conlleva de pronto, pues a nadie le gustaría estar involucrado en un tema Legal. legal, ¿no? A nadie. Pero creo que también nadie está exento de poder vivirlo. Y qué mejor que tener esta información, pues para, si no lo vivo yo y si lo vive alguien cercano, pues podamos también compartirlo, ¿no? Porque de eso se trata, de que podamos ver que hay otras formas de resolver conflictos. Y a mí, insisto, cuando yo ya ahora recuerdo estos mecanismos alternativos de solución, pues sí decía qué interesante, porque pues efectivamente viene, creo que a no meterse en un proceso como más desgastante en todos los sentidos Así y a es. resolverlo. Digo, claro que necesitamos que esté un mediador, ¿no? Porque no, por eso no lo resolvemos, porque no nos ponemos No de se puede. acuerdo, ¿no? Pero seguramente ya tienen ahí como un mecanismo más, pues más de ponerlos, ¿no? Sobre la mesa y de que lleguen a un acuerdo, ¿no? Sí, y tenemos buenos mediadores. Sí. Para certificarte como especialista en mecanismos alternativos, se requieren, bueno, con la ley anterior eran 180 horas de capacitación Mm, y me parece que actualmente, ahorita con la reforma, son 120 horas ujú, ujú, y si quieres también conocer de asuntos penales, entonces sí son las 180 horas. Entonces, es una capacitación porque sí se requiere de herramientas especiales para ujú, poder estar dirigiendo una mediación. Hay que conectar bien con las personas, ser ujú, empático, una escucha activa. ujú, Son varias herramientas que ayudan al mediador o de las que se vale el ujú. mediador para ayudar a las partes que están en conflicto. ¿Y quién capacita? ¿El Poder Judicial? Así es, su Ok, servidora presidí el comité de certificación ok. durante 3 años. Mm, Es un comité certificador que se integra por 3 personas, ok. un magistrado, que idealmente tiene que ser alguien que esté relacionado, empapado con el tema de mecanismos alternativos y que por eso tuve el honor que me invitaran a mí Ujú, a presidir este comité. También se integra por el director del Centro de Justicia Alternativa y por el director del Instituto de Capacitación del Poder Judicial. Este comité es el que se encarga de emitir la convocatoria correspondiente, de traer a los ponentes que se van a encargar de capacitar a las personas que están participando. Después de esta capacitación, pues vienen los exámenes para ver quién logra la acreditación y de finalmente expedir las constancias de certificación. o sea, son ponentes también que están especializados en el tema. Así es, Ok. sí, Mm. sí. ¿Y qué le dijo esta experiencia de ser 3 años Mediadora. mediadora? Me dejó herramientas valiosísimas para la vida. Y Sí, eso es lo que yo le digo a mis alumnos. ok. Les digo, a ver, a los que les guste la mediación y digan, yo quiero ser mediadora, yo quiero ser facilitadora, Ujú, qué bueno.
a los que digan, no, yo no. De todas formas, esta clase, la mediación, aprender de mediación, de conciliación y aprender a usar las herramientas, les va a ayudar mucho para su vida. ¿Cómo por qué? Porque aprendes a escuchar más, aprendes a Ok. escuchar realmente a las personas, a ponerles atención, Que dicho sea de paso, no lo hacemos, ¿verdad? Si tienes razón. a no criticarlas, a no juzgarlas, Ok. a ser empático. Mm. Estaría bien entonces que tomáramos un curso de mediación, aunque no seamos abogados, para que podamos abrir nuestro espectro Sí, de tener otra visión de seres humanos, ¿no? sí, Sí, a sí, ser un sí. poquito, a ponerte en el lugar del otro, Ujú. a decir, no es tan grande el problema, vamos a platicar, Claro, puede sí, arreglar, sí, todo tiene solución. sí. Ay, magistrada, pues qué bueno. La verdad es que estamos en la recta final de la entrevista y para mí de verdad que ha sido un placer conocerla un poco más. Igualmente. Formó parte de nuestra edición especial de Mujeres de este año, lo cual me da mucho gusto porque pues efectivamente de pronto son figuras que están ahí, pero que no conocemos mucho, que no sabemos cuál es su trayectoria, que solamente las vemos de pronto, pues sí, como figuras, pero pues uno piensa que pues sí tienen una formación, pero tampoco la conocemos o como que no es muy conocida. Y yo de verdad agradezco que me haya permitido conocerla un poco más, conocer esta sensibilidad que también tiene como mujer, porque creo que eso, yo creo que abona mucho. Creo que las mujeres tenemos esta parte sensible en donde abonamos a este tipo de temas, creo, ¿no? Sí, Y sí. entonces, muchísimas gracias por permitirme, insisto, conocerlo un poco más, porque también este espacio, como yo les digo en cada episodio, pues el objetivo es conocerlas, conocer su trayectoria, conocer su vida un poco también de cómo pasan toda esta formación. Y para mí es un honor que forme parte de las hijas de la Malinche, pero no me gustaría dejarla ir sin que pueda respondernos 3 cartas de nuestras preguntas que tenemos como parte final. Entonces yo le pediría que escoja 3 cartas de las que están aquí para que podamos conocerla un poquito más. Con gusto. A ver, ok. Deme de una vez las otras 2, por favor. Ok, A ver, esta y esta. acá. Ok. Dice, ¿hay algún objeto de tu vida cotidiana sin el cual no podrías vivir? Un objeto, Ujú. mm, pues, ¿qué sería? Pues no, realmente no. ¿No? No depende de nada, de un objeto para vivir. Pues no, a lo mejor del rizador de pestañas, pero no, realmente no. Ok, bueno. Y dice, ¿hay algo que te gustaría hacer, pero no te atreves? Algo que me gustaría hacer, pero que no me atrevo a hacer. ¿O en la medida de que ha vivido lo ha intentado todo? Pues no, no todo. Ujú, Yo creo que siempre los límites están en función de los valores que ujú, nos inculcan. em, pero dentro de esos límites, de esos valores, sí he tratado de hacer lo que me gusta, ujú. de Ok, conocer cosas distintas. ok. Ahora, la última pregunta dice, ¿nos cuesta no ser nosotras como mujeres? No ser nosotras. Ujú. Sí, esta parte de pronto decir, pues obviamente no, no me gusta ser mujer. Digo porque sí lo he escuchado, ¿no? Pero ¿a usted le cuesta? No, a mí me encanta ser mujer. ¿Sí? Me gusta mucho. Comentábamos la vez pasada que Ujú, yo creo que sí es más difícil para nosotras y la ujú, tenemos en muchas cosas ujú, que los hombres, pero a mí me encanta ser mujer. No es la forma en que nosotras vemos la vida y nos desarrollamos.
es distinta de los hombres. Ujú. Y a mí me gusta el rol que digamos, generalizando en términos generales, lo que implica ser mujer, todos los matices que tenemos de ser mamás, de estar siempre muy presentes en el tema de familia, el ser luego consejeras, ¿no? Porque a veces piensan que el hombre es el que manda, pero sabemos que no tanto porque sí nos escuchan los hombres, o al menos en mi caso tengo un hombre de pareja que me escucha mucho y que toma en cuenta todo lo decidido. Somos como muy democráticos para decidir el rumbo de nuestra familia, de lo que vamos haciendo. Y en general yo estoy feliz con siendo mujer. Digo, no sé qué se sienta ser hombre, ¿verdad? Porque no lo he sido, pero para mí es maravilloso serlo. Ok, muy bien. Bueno, pues como último me gustaría que usted les diera un mensaje. Yo creo que de pronto también escuchamos em, esta demanda de falta de justicia y creo que el lugar donde usted se encuentra es, ya nos platicó, un área donde el tema familiar es una cosa demandante todos los días, ¿no? ¿Qué les diría a todas estas mujeres que de alguna manera em, están esperando esta justicia para ellas y que usted está en esta figura en donde pues también se determinan, ¿no? ¿Cuál sería su mensaje? Que la función que estamos realizando se hace con toda la conciencia de que tocamos con nuestras sentencias, con nuestras decisiones, tocamos la vida de las personas. Sabemos que incidimos en ella y que estamos trabajando por hacerlo de la mejor manera posible, siendo empáticos con esos derechos, siendo conscientes de cuál es nuestra obligación como impartidores de justicia. Ok, pues muchas gracias. Gracias, Marisol. Muchísimas gracias, gracias por seguir esta temporada que, como yo les decía, pues son mujeres realmente con una trayectoria importante, preparadas desde su ámbito. Y para mí es un privilegio siempre tener a ellas aquí, conocerlas un poco más. Gracias también al equipo de producción, que está conmigo Lili, está conmigo Patti, que pues como yo les digo, esto avanza gracias a su trabajo también. Gracias a ustedes por seguirnos, por compartir, por hablar de nosotros. Y también gracias a Oscar que está aquí acompañando a la magistrada. Siempre es importante tener estos apoyos que pues también necesitamos y ocupamos las mujeres. Así es que muchísimas gracias. Y también gracias a Gota Water, que es el agua que está tomando también nuestra magistrada, que nos hizo favor de mandarnos. Y pues nos saludamos en el próximo podcast de Las Hijas de la Malinche. Como ustedes saben, este espacio es un espacio para mujeres fregonas y valientes. Muchísimas gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.